Buenos días. Seguimos con el tema de vectores de geometría analítica de primer bachillerato y hoy vamos a aprender un poquito a trabajar con bases. El tema de bases no es un tema excesivamente, desde mi punto de vista, importante para este curso. Se suele ver muy bien este concepto, el concepto de bases y sistemas generadores ya en facultad, en carreras técnicas como ingeniería o carreras de propias de ciencias. Pero bueno, aquí sí que podemos hacer una pequeña introducción a este tema, al tema de bases. Recordemos que estamos trabajando en R2, es decir, estamos trabajando en el plano. Aquí todos los vectores tienen dos coordenadas, ¿no? Entonces ya veremos que, o vamos a ver que una base en R2, ¿vale?, está formada siempre por dos vectores que sean independientes. Que sean independientes significa que no tengan nada que ver uno con el otro, que no sean proporcionales. Y vamos a intentar verlo en un momento para que esto se entienda. Por ejemplo, si yo tengo el vector 1, 2 y tengo el vector 2, 4, esos dos vectores no formarían una base. ¿Por qué? Porque los vectores son proporcionales. Para pasar del primero al segundo, simplemente hay que multiplicar por 2. Si nosotros, por ejemplo, tenemos el vector 2, 5 y tenemos el vector, por ejemplo, imaginemos que tenemos el vector 6, 15, pues tampoco sería una base. ¿Por qué no serían estos dos vectores, no formarían una base? Porque simplemente para pasar del primero al segundo, lo único que hacemos es multiplicar por 3. Es decir, los vectores son proporcionales. O lo que es lo mismo, si dividimos las coordenadas del primer vector entre las coordenadas del segundo vector, ambas divisiones me salen lo mismo. Es decir, si yo divido 6 entre 2, me sale a 3, y si dividimos 15 entre 5, me sale también a 3. Es decir, para que dos vectores formen una base, es muy importante que los vectores no sean proporcionales, ¿no? Si los vectores son proporcionales, dichos vectores no formarían una base. Por tanto, una base del plano, o una base de, como se conoce habitualmente, de R2, está formada por dos vectores que no sean proporcionales. Que no sean proporcionales o, como nosotros decimos en matemáticas, que sean independientes. Por tanto, una base de R2 son dos vectores que no tengan nada que ver uno con el otro, es decir, que no sean proporcionales. Pongamos un ejemplo. Vamos a cogernos la base más importante de R2. La base más importante de R2 es lo que conocemos como la base canónica, que está formada por los vectores 1, 0 y 0, 1. Esos dos vectores no son proporcionales, son totalmente independientes. No vamos a encontrar ningún número por el que multiplicar el primero para que nos dé el segundo. Por tanto, una base de R2 son simplemente dos vectores que no tengan nada que ver uno con el otro. Es decir, que sean, como nosotros decimos en matemáticas, totalmente independientes, ¿no? Esto sí sería una base. Vamos a hacer otra base que sea un poquito más complicada. Por ejemplo, nos podemos coger esta base. Podemos escoger el vector 1, 1 y podemos coger el vector 1, 2. Es imposible encontrar un número por el que multiplicar el primero para que nos dé el segundo, y por tanto sería una base. Sí, y volvemos a repetir porque el concepto más tarde será muy importante, decía en otros cursos, en este aún no. Una base de R2 son dos vectores que no tengan nada que ver uno con el otro, que sean independientes, que no sean proporcionales. Bueno, pues como he comentado antes, la base por excelencia, ¿vale? La base por excelencia es la base canónica, y la base canónica, o llamamos base canónica, a los vectores formados, ¿vale?, o a la base formada por los vectores 1, 0 y 0, 1. Esta base que nosotros tenemos aquí es probablemente la base más famosa y la base con la que es más fácil trabajar de R2. Y ahora, una vez que tenemos esa base, vamos a empezar a hablar un poquito de combinaciones lineales. Una base realmente, para lo que nos sirve, es para generar vectores. Es decir, con esta base yo soy capaz de generar cualquier vector. Por ejemplo, imaginemos que queremos construir el vector 3, 4. ¿Cómo construiremos el vector 3, 4 a partir de esa base? Pues simplemente multiplicaremos el primer vector por 3, 3 multiplicado por el 1, 0, y le sumaremos el segundo vector multiplicado por 4, 4 multiplicado por el vector 0, 1. Cuando hagamos estas operaciones nos daremos cuenta que nos sale pues 3, 0 más 0, 4, y nos sale justamente, es verdad que nos sale el vector 3, 4. Fijaros con qué facilidad he construido un vector a partir de una base. Imaginemos que ahora queremos construir el vector 5, 2. A partir de esa base, ¿qué es lo que haremos? Pues como quiero construir el vector 5, 2, haré 5 por el primer vector de la base más 2 por el segundo. O sea, haremos 5 multiplicado por el vector 1, 0 más 2 multiplicado por el vector 0, 1. Y cuando hagamos estas operaciones, pues nos va a salir 5, 0 más 0, 2. Y por tanto, nos saldría de nuevo el vector 5, 2. Por tanto, una base realmente, una de sus funciones principales es generar vectores. Y esa base que tenemos ahí va a ser capaz de generarnos cualquier vector de dos coordenadas. Pongamos el que pongamos, ¿vale? De hecho, vamos a poner ahora uno que sea un poquito más difícil, con alguna componente negativa. Imaginemos que queremos generar el vector
3 menos 4. Bueno, pues el vector 3 menos 4 lo pondremos como 3 veces el vector 1, 0 menos 4 veces el vector 0, 1. Esto nos quedaría 3, 0 menos 0, 4 y al final nos va a quedar el vector 3 menos 4. Y por tanto, gracias al vector 1, 0 y gracias al vector 0, 1 hemos sido capaces de generar el vector 3 menos 4. Esto que acabamos de aquí se llama una combinación lineal. Hemos puesto el vector 3, 4 en combinación lineal de los vectores de la base. A esto se le llama una combinación lineal. Es decir, cuando un vector, el que sea, AB, lo ponemos como un número multiplicado por el primer vector de la base más un número multiplicado por el segundo vector de la base, estamos escribiendo el vector AB como una combinación del vector V1 y V2. Imaginemos que al primer vector de la base lo llamamos V1, que al segundo lo llamamos V2, pues decimos que el vector AB lo estamos escribiendo como una combinación del vector V1 y V2, es decir, lo estamos generando gracias al vector V1 y V2. Todo lo que hemos hecho arriba son combinaciones lineales. Por tanto, nos introducimos dentro de las combinaciones lineales. Imaginemos que nos preguntan lo siguiente. Nos dan un vector como es el 3, 4 y nos dicen que pongamos el 3, 4 en combinación lineal del vector 1, 0 y del vector 0, 1. Es decir, queremos escribir este vector como una combinación de estos dos. Y eso lo haremos así. Diremos que el vector 3, 4 es igual a 3 multiplicado por este primer vector, por el 1, 0, más 4 multiplicado por el 0, 1. Y acabamos de escribir el vector 3, 4 como una combinación del 1, 0 y del 0, 1. Por tanto, diremos que el 3, 4 está escrito como combinación de los vectores 1, 0 y 0, 1. Pero vamos a intentar ver ahora una combinación un poquito más compleja que no seamos capaces de hacerla de cabeza. Imaginemos que tenemos una base más complicada. Vamos a poner una base de redón más complicada, por ejemplo, formada por los vectores 1, 1 y 1, 2. E imaginemos que el vector V, ¿vale? Llamarle si queréis a este vector de aquí U1 y llamarle si queréis a este vector de aquí U2. E imaginaros que el vector V, que es el vector 5, 7, lo queremos escribir como combinación de esos dos. Claro, ya para escribirlo como combinación del 1 y el 2 ya no es tan sencillo. Ya no sé por qué números multipliqué el vector 1, 1 y el vector 1, 2 para que realmente me dé el 5, 7. Cuando antes trabajábamos con la base canónica, con el 1, 0 y el 0, 1, era muy sencillo, pero aquí ya no lo tenemos tan claro. Es decir, queremos poner el vector V como combinación de 1 y de 2, pero no lo tenemos tan claro, no es tan sencillo. Bueno, pues cuando no lo tenemos tan fácil, vamos a intentar plantear una especie de ecuación. Decimos que el vector 5, 7 lo queremos poner como un número X multiplicado por el 1, 1, más un número Y multiplicado por el 1, 2. Y ahora simplemente lo que tenemos que intentar es obtener lo que vale la X y lo que vale la Y. Para ello, a mí siempre me gusta plantear un sistema, y el sistema yo siempre lo planteo así. Yo digo que la primera componente, que es 5, tiene que ser igual a la primera componente, que sería X multiplicado por 1, que sería X, más la segunda componente, que es 1 multiplicado por Y, o lo que es lo mismo Y. Y ahora me digo que la segunda componente, que sería 7, es igual a la segunda componente, que es 1, pero multiplicada por X, que sería X, más la segunda componente, que es 2, pero multiplicado por Y, o lo que es lo mismo, 2Y. Y aquí nos quedaría un pequeño sistema que nosotros tenemos que resolver, a partir del cual pues vamos a encontrar lo que vale la X y la Y. Ese sistema lo podemos resolver por el método que queramos. Si queremos lo podemos hacer, por ejemplo, por reducción. Multiplicamos, si queremos, la primera ecuación por menos 1 y esto nos quedaría menos 5 es igual a menos X menos Y. La segunda ecuación la dejamos tal y como está, X más 2Y. Sumamos las dos ecuaciones, esto nos quedaría 2, menos X más X se nos iría y aquí nos quedaría Y. Y ya tenemos, por tanto, que la Y vale 2. Una vez que hemos sacado la Y, pues nos venimos a la ecuación que queramos. Si queremos esta, 5 es igual a X más la Y que vale 2 y de aquí despejando nos sale que la X vale 3. Por tanto, ya hemos calculado lo que vale la X y la Y. Ya sabemos que la X vale 3 y la Y vale 2. O sea, o lo que es lo mismo, el vector 5, 7 lo podemos escribir como la X que vale 3, 3 veces el vector 1, 1, más 2 veces el vector 1, 2. Y acabamos de escribir el vector V
como combinación del U1 y del U2. Vuelvo a repetir, esto será muchísimo más importante cuando entremos en cursos superiores, pero ya este año ya hacemos una pequeña introducción de lo que es una base y lo que es una combinación lineal. Bueno, siguiendo y haciendo ya un último ejemplo, para que esto se nos quede bien claro, es decir, haciendo un último ejemplo, vamos a imaginar de nuevo que tenemos una base. La base, vamos a suponer que está formada por los vectores, vamos a poner ahora alguna coordenada negativa, 1, 1 y 2, menos 1, y vamos a intentar, vamos a llamar primero a estos vectores, si queremos, por ejemplo, U1 y U2, esa sería nuestra base. Fijaros que, de nuevo, muy importante para que sea una base, que los vectores no sean proporcionales. Para pasar de aquí a aquí no hay ningún número por el que multiplicar para poder pasar del primer vector al segundo vector, son totalmente independientes. Si multiplicamos, para que el 1 se convierta en 2, pues si multiplicamos por 2, muy bien, el 1 se nos convertirá en 2, pero el 1 no se nos va a convertir en menos 1, y por tanto, como son independientes, es una base. Y vamos a imaginar que tenemos el vector v, por ejemplo, de nuevo, el 5, 7 de antes, y vamos a intentar poner el vector 5, 7 en combinación del 1 y el U2, del U1 y el U2, perdón. Bueno, pues simplemente planteamos la misma ecuación de antes. El vector 5, 7 lo queremos poner como un número multiplicado por el 1, 1 más un número multiplicado por el 2 menos 1. Y de aquí pues nos plantearemos de nuevo un sistema. Ahora vamos a hacerlo un poquito más largo. Antes hemos dicho que la primera componente es igual a la primera más la primera y que la segunda componente es igual a la segunda más la segunda. Pero ahora pues, lo vamos a hacer un poquito más largo. Vamos a operar un poco. Como de esa manera pues cambiamos y este segundo ejercicio lo resolvemos de una segunda forma. Pues el vector 5, 7 tiene que ser igual, la x la meto multiplicando, nos va a quedar x, cuando la x multiplica 1 y 1, y la y la meto multiplicando y me va a quedar 2 por y sería 2y, y menos 1 por y sería menos y. Ahora sumamos este vector y esto nos quedaría 5, 7 es igual, sumamos la primera coordenada con la primera, nos va a quedar x más 2y, y la segunda con la segunda, que nos va a quedar x menos y. Y como queremos que los dos vectores sean iguales, pues tienen que ser iguales sus componentes. La primera componente coincidirá con la primera componente, es decir, 5 tiene que ser igual a x más 2y, y la segunda componente tiene que ser igual a la segunda componente, es decir, 7 tiene que ser igual a x menos y. Resolveremos dicho sistema, y cuando resolvamos el sistema y sacamos lo que vale nuestra x, o saquemos lo que vale nuestra x y nuestra y, ya tendremos perfectamente calculado la x y la y, y ya tendremos nuestra combinación lineal, ¿vale? Bueno, pues hemos visto un último ejemplo en el cual pues, hemos visto perfectamente cómo se trabaja con una combinación lineal, cómo podemos hacer una combinación lineal de un vector, ¿vale?, a partir de otros dos. Bueno, pues para terminar esta parte de bases, vamos a introducir muy rápidamente lo que es el concepto de una base ortogonal y lo que es el concepto de una base ortonormal, ¿vale? Fijaros, si yo me cojo la siguiente base, el vector 3, 4 y el vector 4 menos 3, ¿vale? Esos dos vectores evidentemente son independientes, no tienen nada que ver uno con el otro y por tanto, de nuevo, hablamos de una base. Pero además esta base tiene una característica importante y es que resulta que los dos vectores que me aparecen, vamos a llamarles si queréis U1 y U2, cuando nosotros multiplicamos el vector U1 por el vector U2, el producto veréis que me va a salir 0. Es decir, si yo me cojo el vector 3, 4 y lo multiplico por el vector 4 menos 3, pues me va a salir 3 multiplicado por 4 sería 12, más 4 multiplicado por menos 3 sería menos 12, y ese producto da 0. Y no sé si recordáis que dijimos, cuando estábamos trabajando con el producto escalar de vectores, que cuando dos vectores, al multiplicarlos, el producto nos daba 0, eso significaba que los vectores eran perpendiculares. Bueno, pues cuando en una base los vectores que la forman son perpendiculares, decimos que esa base es una base ortogonal, o lo que es lo mismo, cuyos vectores son perpendiculares, ¿eh? Así que acabamos de introducir el concepto de base ortogonal. Una base ortogonal es una base en la que los vectores son ortogonales o perpendiculares. Y por último, vamos a introducir el concepto de base ortonormal. Y con esto, terminamos este bloque, el bloque de base. Imaginemos ahora que tenemos la base siguiente, el vector 1, 0 y el vector 0, 1. Esta, como comentamos anteriormente, probablemente sea la base más famosa que existe, es lo que conocemos como la base canónica, generado probablemente por los vectores
más sencillitos que tenemos en R2. Bueno, pues es una base, evidentemente, porque son dos vectores que son independientes, que no son proporcionales, no tienen nada que ver uno con el otro, pero además en esta base hay dos características muy importantes. La primera, cuando yo multiplico el primer vector por el segundo vector de la base, nos quedaría 1 multiplicado por 0 nos va a dar 0 y 0 multiplicado por 1 nos va a dar 0. La cuestión es que la multiplicación de esos dos vectores nos da 0. Eso significa que esos dos vectores, llamémosle si queremos vectores U1 y vectores U2, y así ya empezamos a utilizar la terminología de estos vectores en matemáticas. Eso significa que el vector SU1 y el vector SU2 son perpendiculares. Recordar que cuando el producto de dos vectores nos sale 0, el producto escalar, eso significa que los vectores son perpendiculares. Pero además, si hacemos los módulos de los vectores, si hacemos el módulo del primer vector, nos quedaría la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, que nos da 1. Eso significa que ese primer vector, el vector S1 al que le acabamos de hacer el módulo, como el módulo vale 1, significa que el vector S1 es unitario. Que un vector sea unitario quiere decir que tiene módulo 1, que mide 1. Si hacemos el módulo de sus dos, pues vamos a hacer el módulo del vector 0, 1, que sería la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, que esto nos va a quedar raíz de 1, que vale 1. Y eso significa, ¿vale? Cuando, como antes, si el módulo del vector S2 vale 1, eso significa que el vector S2 es unitario. Bueno, pues cuando nosotros tenemos una base en la que los vectores son ortogonales, o sea, perpendiculares, vamos a escribirlo bien, ortogonales. Y además los vectores son unitarios, es decir, tienen módulo 1, eso significa que nuestra base es una base ortonormal. Por tanto, hemos visto tres conceptos de base. El primero, simplemente base, en la que los dos vectores tienen que ser simplemente independientes, es decir, simplemente, ¿vale? Los dos vectores tienen que ser independientes o no proporcionales, lo que vosotros queráis. Hemos visto el concepto de base ortogonal, todo mirado, por supuesto, en R2, en la que evidentemente tenemos que tener una base, es decir, los dos vectores tienen que ser independientes y además los vectores deben ser perpendiculares u ortogonales. Y por último, hemos visto el concepto de base ortonormal, en la que, ¿vale? Evidentemente, los dos vectores tienen que ser independientes o no proporcionales, es decir, tiene que ser una base. Y además, también le pedimos que los vectores sean ortogonales, o lo que es lo mismo, perpendiculares. Vamos, que el producto de los vectores, el producto escalar me dé 0, y además que los vectores sean unitarios. Bueno, yo sé que esta última parte ha sido un poquito más rollera, pero bueno, hemos visto un poquito el concepto fundamental de las bases y también hemos visto un poquito, lo que son las combinaciones lineales. Vamos a plantear sobre todo un ejercicio, ¿vale? Vamos a intentar plantear un ejercicio de combinaciones lineales, ¿vale? Que normalmente es la pregunta más famosa que los profesores ponemos en este tema, ¿vale? Y bueno, y luego ya pues más tarde la corregiremos, ¿vale? Venga, imaginemos que tenemos una base. La base va a estar formada por los vectores 2, 1 y 1, 2. Y lo que os pido es que el vector, vamos a llamarle a estos dos vectores de nuevo U1 y U2, lo que os pido es que el vector V, que es el vector 7 menos 2, ese vector quiero que lo pongamos en combinación lineal de esos dos vectores del 1 y el 2. Es decir, lo que quiero que me hagáis en este ejercicio, vamos a darle si queréis ejercicio 1, es que ese vector lo pongáis en combinación lineal de US1 y US2. Os recuerdo que lo que deberéis de hacer sería coger el vector V y ponerlo como un número multiplicado por el US1 más un número multiplicado por US2. Planteamos esta pequeña ecuación y de aquí intentar resolver lo que vale la X y lo que vale la Y. Pues nada, a ver qué tal. Espero que la clase no haya sido, ¿vale?, muy complicada. Hasta luego.